Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 3 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio es nuestra serie. El mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 41. Inspirándonos para bajar el cielo a la tierra. Abordaremos un nuevo pasaje ahora, Marcos 9, 2 al 13. Este es uno de los acontecimientos cumbre en la vida del Señor y por ende en el discipulado de sus seguidores más cercanos. Sucede justamente después de que su divinidad es desconocida por los religiosos y puesta en duda su misión por los apóstoles mismos. Parece que se trata de una confirmación divina de lo que Dios ha planeado hacer con él y una oportunidad para inspirar en la fe de sus discípulos. Es decir, es un momento crucial porque el Señor, digámoslo así, autentifica su misión delante de sus discípulos. Leamos el pasaje para que entendamos mejor lo que está tratando de decir. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les hizo subir aparte a solas a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavandero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues él no sabía qué decir porque tuvieron miedo. Vino una nube haciéndole sombra y desde la nube una voz decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y de inmediato mirando alrededor ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Mientras descendían ellos del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué significaría aquello de resucitar entre los muertos. Le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea menospreciado, sin embargo, os digo que Elías ya ha venido, e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. El evento es conocido como la transfiguración, aunque hay que aclarar que en realidad pienso yo que el Señor no se transfiguró en esa ocasión, sino desde el momento en que nació, su encarnación fue su transfiguración. Si acaso en ese día volvió a ser por un breve tiempo como Él había sido siempre. De cualquier manera, es un hecho que Él, como estaba, como le conocieron, bueno, se hizo diferente, se transfiguró y por eso sí, desde el punto de vista que lo veamos, es una transfiguración. El evento está lleno de simbolismos. Los montes, porque fue en un monte, siempre fueron importantes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés, Dios le habló en un monte. Elías también estuvo en un monte y también tuvo un contacto con Dios. Tuvieron encuentros con Dios en un monte. Moisés representa la ley y Elías la profecía. La nube nos recuerda a las intervenciones divinas en el Éxodo y la blancura de los vestidos del Señor, porque se acuerdan, dice que se puso blanco y resplandeciente, es una clara alusión a su suprema santidad, la santidad de Dios. Todo parece un cuadro útil para enseñar que Jesús es el cumplimiento de toda la revelación de Dios en el pasado. Es decir, todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios había hablado a los seres humanos hasta ese momento, ahí se está cumpliendo en Jesús. Analicemos algunas de las enseñanzas que nos presenta este suceso, este pasaje. Hoy una de ellas, mañana y pasado mañana las otras. La encarnación de Dios en Cristo es parte de un perfecto plan que nos inspira. Miren, la presencia del Señor entre nosotros no fue un accidente, ni un evento improvisado. Se trató de un perfecto y hermoso plan de salvación para la raza humana. Eso es lo que se hace evidente aquí. Desde el mismo día de su nacimiento, una sucesión de eventos se fueron conjugando para que se cumpliera lo que Dios ya había decidido hacer. El Evangelio de Mateo es muy interesante porque cada rato dice: para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la Escritura, y nos cita pasajes del Antiguo Testamento. Eso es una realidad. Moisés había hablado de Jesús, Elías y todos los profetas habían hablado de Jesús. La misma profecía de que Elías regresaría se había cumplido por medio de Juan el Bautista, porque esa profecía que le preguntaron los discípulos de Juan el Bautista, en realidad, ya lo hemos dicho antes en los pasajes anteriores, devocionales anteriores, Juan el Bautista es el regreso de Elías, no en el sentido de que Elías haya resucitado o reencarnado, no, sino en el sentido de que había existido un silencio de profecía de más o menos 350 años. No había habido profeta durante cierto tiempo y
Elías representa la profecía por excelencia y cuando viene Juan el Bautista como un profeta tipo Antiguo Testamento, entonces él es, digamos así, el regreso de Elías, no en el sentido de su persona, pero en el sentido sí de su profesión profética. Su ministerio, el de Juan el Bautista, era muy parecido al de Elías. Todo lo que estaba sucediendo era parte entonces de un plan que nadie podía detener. Usted y yo somos parte de este plan en tanto que nos integramos a él al estudiar la palabra y disponernos a vivir para él. Podemos decir que estamos haciendo historia porque nos estamos uniendo a la historia de Dios. He aquí algunas enseñanzas que nos inspiran a vivir a plenitud. Su presencia nos inspira a seguir. Les explico a qué viene esta declaración. Saber que el Todopoderoso Dios está con nosotros, se hizo uno de nosotros, nos acompaña, nos da aliento a seguir a pesar de cualquier circunstancia. Eso fue parte del mensaje que quería dejar claro a sus discípulos. ¿Quién no va a ser alentado por eso? Él está con nosotros, Él está acompañándonos. Alguna vez fui a un lugar de niños, el Papalote Museo del Niño se llama, acá en la Ciudad de México, y hay muchos juegos, hay muchos experimentos científicos que enseñan a los niños, y hay uno de ellos en donde se habla de la luz y de la vista. Y bueno, para entrar a ese lugar hay que tener valor, no hay que tener miedo, o hay que sobreponerse al miedo a las tinieblas, a la oscuridad, porque te metes a un lugar absolutamente oscuro. No es como el closet de la casa de uno, que se ve algo poquito. No, aquí no se ve absolutamente nada, como ni poniendo tu dedo en el ojo directamente en la pupila puedes ver nada absolutamente. Y bueno, entré con uno de mis hijos y debo decirles, confieso que yo sí estaba impresionado. No soy un cobarde, pero parece que sí, las tinieblas no son exactamente mis amigas. Y entonces yo necesitaba sentir la mano de mi hijo. Fíjese, él es menor que yo, por supuesto, es mi hijo. Y sentirla, aquí estás, hijo, sí, aquí estoy. Él también decía, papá, aquí estás, sí, aquí estoy. Y el irnos tocando, el saber estás junto a mí, nos daba aliento, nos inspiraba a seguir. Eso es lo que significa esto. Jesús está queriendo decirle a sus discípulos, aquí estoy con ustedes, mi encarnación, el haberme encarnado es el cielo en la tierra. Además, podemos decirlo de esta otra manera, la transfiguración nos inspira a confiar en el plan de Dios. La experiencia de la transfiguración y la presencia de Moisés y Elías fue señal de la existencia de un perfecto plan. Hay una película por ahí llamada Jesús, basada en el Evangelio de Lucas, que tiene una escena, no la comparto del todo, pero tiene una escena en donde aparecen Elías, Moisés y Jesús y están platicando. Ningún texto de la Biblia, ninguno de los evangelios dice que platicaban Jesús y Moisés y Elías, pero en esa película le ponen diálogo a lo que está pasando y el diálogo que le ponen es que Elías y Moisés le dicen a Jesús, morirás en Jerusalén. No creo yo eso. Yo no creo que Moisés y Elías hayan ordenado a Jesús nada. Moisés y Elías se hubieran hincado ante el Señor y le hubieran pedido que les ordenara él a ellos, porque Jesús es el todopoderoso Dios. Por eso no comparto esa idea. Sin embargo, ¿qué significa la presencia de Moisés y Elías? Moisés representa la ley, Elías representa la profecía. Lo que significa la presencia de ellos ahí es que todo lo que dice la ley, y todo lo que dice la profecía, y todo lo que dicen los libros históricos, y todo lo que dicen los libros poéticos del Antiguo Testamento, se cumple en Jesús. Entonces es parte de un plan. Entonces saber que lo que nos sucede es parte de un plan divino nos inspira y nos alienta a seguir, porque es un plan, es parte del plan. Y si hay dolor, o si hay dificultades, o si hay tormentas, es parte del plan. Hay que pasar por encima de ellas, como esas competencias, ¿no? de obstáculos. Esos campos donde los soldados se entrenan y de repente hay que subir una soga o subir una barda o cruzar por una barra, se dice así, una barra de equilibrio, o pasar por debajo donde hay lodo y encima de ti unas púas y tienes que ir pecho tierra. Esas pruebas, bueno, las personas que hacen eso saben que hay un final de eso. Saben que eso no es eterno, que eso ir pasando por el lodo no es para siempre, no va a estar el otro año y el otro año, no, es cuestión de unos segundos o unos minutos, se acaba y llegas a una meta, porque hay un plan. Eso es maravilloso. La transfiguración nos inspira a confiar en el plan de Dios. Así que el asunto es claro. La encarnación es la presencia del cielo en la tierra. Es como el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Señor lo dice. ¿Se acuerdan que se llamaba Emmanuel también? Dios con nosotros. Es la bendición de ser visitados por Dios. Él está con nosotros. Inspirémonos en esta verdad y continuemos nuestra vida, superando lo que sea, porque está con nosotros y tiene un plan y estamos metidos en él. Así es que
Un día terminaremos, acabaremos la carrera y lograremos la meta. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.